Afternoon, everyone. My name is Patsy Lewis, and I'm the director of the Center for Latin American and Caribbean Studies, located at the Watson Institute for International and Public Affairs here at Brown University. Welcome to this discussion, exploring themes in intra-regional migration in Latin America and the Caribbean. This last year, CLACS, along with its collaborators, the Center for the Study of Slavery and Justice and the Africana Studies Department, were fortunate to receive a grant from the Mellon Foundation to bring together or create a series of events on migration, focusing on migration within Latin America and the Caribbean. The title of our project is Rethinking the Dynamic Interplay of Migration, Race, and Ethnicity in the Caribbean and Latin America. Our first major event in this series is a conference in November 4th and 5th, on migration, race, and development in Latin America and the Caribbean, and a musical performance on November 4th when the conference sessions end. That information will be on our website. This week, we are introducing the members of CLACS whose work is focused on migration. We have 3 Craig M. visiting professors, and that's a program that brings professors to CLACS every year for a semester or for the academic year. And in keeping with our focus on migration, this academic year, their work centers on migration. We also have a postdoctoral fellow who is associated with the Sawyer Seminar, whose work, of course, centers migration. And I will introduce them now. I'll start with Lucila Nian-Keys. Lucila is the Craig M. Kogod Visiting Professor for this academic year. She's with us already here at CLACS. And she is an associate professor at Arturo Warech National University. She also does research with the Technological and Scientific Research National Council, CONICET, and at IDAES, National University of San Martin, UNSAM, where she's co-director of the Migration Studies Center. She has published numerous academic papers and book chapters and has participated in several migration research projects on a variety of subjects such as public policy, state, nationality, citizenship, and human rights in Argentina and Mercosur. Since 2019, she has been co-director of the research group, Socio-Environmental Strategies of Women Migrant Workers in the Reconquista River Basin in Buenos Aires, which is financed by the International Development Research Council in Canada. Welcome, Lucila. I will now introduce Kamala Kempadu, a sociologist and professor in the Department of Social Sciences at York University, Canada. She teaches Caribbean studies, Black radical and feminist thought, sex work studies, and critical anti-trafficking studies, and has published extensively on the Caribbean sex trade and global anti-trafficking discourses. She's currently working on a new book on racism, coloniality, and anti-trafficking with Brown professor Dr. Elena Shih. Professor Kempadu was the Kogod visiting professor at CLACS for the spring 2021, for the spring semester 2021, and she'll be joining us in person in the spring 2022 semester. Before I continue with the rest of my introductions, I should have said that we have Spanish and English translation interpretation, and you, depending on what language you need to hear, you need to just
click the interpretation button and select. I'm sorry, I should have said that at the start. Haroldo Dia Alfonso is a Craig M. Coogard Visiting Professor for the spring 2022, and we look forward to him joining us in the spring. Professor Alfonso is a historian and sociologist. He's professor and director of the Institute of International Studies of Arturo Prat University, Chile. He has been a researcher and visiting professor here in the US at Rutgers, Harvard, Hanover in Puerto Rico, as well as Flaxo in Mexico. His research has focused on the Tacna-Arica cross-border region of Chile and Peru, and on the Dominican-Haitian border. I now introduce Kristen Collins, who is our postdoctoral fellow, who is part of the Mellon Sawyer Seminar. Kristen Collins earned her MA and PhD in Women's Gender and Sexuality Studies at the Ohio State University, and her BA in Philosophy at John Carroll University in Cleveland, Ohio. Her research focuses on resistance to state violence, Central American social movements, migration, and the transformative potential of everyday practices through the lens of decolonial and transnational feminisms. She's currently working on her book manuscript, an analysis of the transnational movements and community building practices of Central Americans subjected to forced migration, dangerous crossing conditions, and confinement. In her study, Dr. Collins takes an interdisciplinary methodological approach that combines ethnographic methods, her own activist practice, and dance studies. So our 4 presenters are focused on very different areas and experiences and methodological approaches associated with migration. I will invite each of them, and I will call you as you appear on my screen. So that would be Kristen, Kamala, Lucida, Haroldo, to speak about your work for anywhere between 5 and 8 minutes, after which we'll have a conversation among yourselves, some questions by me, where you can ask one of the questions, make associations across your different fields, and then we will have invite our audience to enter the conversation. Before we start, I mentioned the Craig M. Visiting Professorship offered at Clark's. We offer it every year, and depending on, we tend to offer it's possibly a full year appointment or a semester appointment. And the ad for that will be out this week, and please keep a look at our website for details if you're interested or to share with your networks. So Kristen, would you like to start the ball rolling? Yeah, thank you so much, Patsy, and to my co-panelists for being here today, and everyone who's here listening. So I'm really looking forward to the ways that we can talk across regions and across methods after our presentation. So I will keep it on the brief side. So I wanted to share just about 2 aspects of my work. Both are part of my book project right now that kind of play a role in how I theorize migration and activism. And so I also am very focused not only on sort of like diagnosing problems that I kind of perceive in the areas of migration and confinement, but also thinking toward amplifying solutions or possibilities that activists are kind of putting together on the ground. So along those lines, I refract the study of migration through the field of performance studies. And then the other thing I want to talk about is a geographical kind of framework that I'm using in my project. So I think my use of performance studies to look at migration kind of sets me apart from the other panelists, and at least in a little bit of a way. And I use performance studies because I see it as a framework to think beyond the sort of traditionally documentable, to de-emphasize the written, and even the verbal as we think kind of toward what the body does. And
as I'm thinking about mobility, focusing my attention on what the body does feels really important and really relevant. And also, especially in the region of Central America, where so many people are migrating out of indigenous communities and bringing indigenous knowledges with them, decentering these Western frameworks that privilege the written is kind of at the top of my mind as I'm thinking about my methods for my research. I use performance studies to think of the body as sort of this like undivided, to like resist the mind-body split, to think about the ways that the empowered, the agential body is on the land, that moves on the land of transit. And transit is a big part of the ways that I think about migration. So thinking about that moving body as doing its own thing and making theory and practice kind of come together in the everyday kind of survival, the motion toward arrival in whatever way that sort of manifests for people is really important to me in my work. And I also take this focus on performance studies together with a focus on Latina feminist theory, Latina feminist philosophies that stress the importance of what happens between bodies. So it's not only that agential and empowered body in motion, but also everything that happens between the bodies in motion. And so I apply that to thinking through the ways that people move on the land, often in groups, right? And sort of like all the focus on caravan movement is really pertinent as I'm thinking through kind of this union of performance and Latina feminisms. And so thinking also kind of related to that is this geographical framework that I use in my work, which I call contemporary Mesoamerica. And so this is kind of to push on the ways that anthropologists and other folks will kind of use Mesoamerica as a historical region. So to think about the pre-Columbian territory, Mesoamerica is invoked a lot, but it's still a region that still has indigenous knowledges and resistances and survivals on it. And so in my project, I'm thinking about contemporary Mesoamerica as a way to de-emphasize this kind of temporal border between indigenous pasts and kind of modernizing futures. And I'm also thinking as a way to de-emphasize national borders, which tend to stand in the way of migrant solidarities. And then this also kind of offers a new way to think about the regions, not in terms of migrants from particular nations, but in terms of larger social problems, histories of colonialism, contemporary realities of imperialism and things like that, that bring the region together. So I'm thinking about the Northern Triangle countries, Mexico, and the US Southwest as coming together under this rubric of contemporary of Mesoamerica. And then this also helps us to think away from the borderline, which is something that we've been talking about with Patsy a lot, about de-emphasizing the US-Mexico border as this kind of focus point for all of us around migration, when we're hearing more and more about transit, about folks who are taking longer journeys that start in other parts of the world and then come up through Central America. So what does it mean to think about contemporary Mesoamerica as a place where Central Americans depart from, but also where all kinds of people transit through on their way north? And the last thing I'll say just about contemporary Mesoamerica is that it's something that I draw from activist work, from learning about activists on the ground who identify as Mesoamerican. And I'm thinking in particular about the Movimiento Migrante Mesoamericano. And this is a group that organizes primarily out of Mexico, but they organize as Mesoamericans to do advocacy, political organizing with and for people in Central America and all up through to the borderline. They're most well known for their work around organizing the mothers who go in caravans to look for their missing children in Mexico. They're actually doing kind of a US tour right now. But they call themselves Mesoamericans and organize on this land that I'm thinking about, these transit zones and these zones of migrant origin, toward solutions that not only work for people who are experiencing migration as this particular violence that we're very aware of, like home regions who are losing people to migration, but also, and all the violences against
folks who are migrants, but they also address the ways that communities are impacted by transit and that there can be a lot of anti-immigration bias or anti-migrant bias. And so they're taking all of these dynamics and addressing them in a more holistic fashion. And there's lots of other folks who are organizing in Mesoamericans, but that's kind of what I wanted to highlight for now in those two aspects of my work. So I will cede the space to whoever's up next. Thank you. Thank you, Kristen. Kamala, I have you next. Thank you. I was just, something just happened with the sound just now. It's the interpretation switched channels. So I lost the last part of Kristen's presentation. But thank you. That's amazing. Sounds like amazing work. And so important thinking about Central America. I'm sure we can come back to some of the discussions about Haitians and Central America right now, which has been a lot on my mind. So just briefly, my research, as you heard through Patsy's introduction, has focused for almost 3 decades now on questions that really center around this discussions about human trafficking and how we can understand that. And I came to it from living and working in the Netherlands, in Amsterdam, and recognizing or seeing as overrepresentation of women from Latin America, from the Caribbean, from Africa, from Asia in the sex trade in Amsterdam. And at the time, and this was the late 80s, early 90s, there were 2 discussions happening around the sex trade. One had to do with claiming prostitution as work, which was coming out of primarily the US prostitutes' rights movement and Western European prostitutes' rights movement. And the other debate that was happening was about women from the global South who were being seen and represented as trafficked persons, as sex trafficked victims, right? And so I was curious about this overrepresentation of Black and brown women in the Dutch sex trade. And in following and trying to do some research at that time, I landed up in the Dutch Caribbean, the island of Curacao, which is just north of Venezuela, where I did a lot of field work there. And from there, have done research around the Caribbean, not just the Dutch Caribbean, but also the English Caribbean and a bit in the Spanish. But my focus has primarily been on the migrant women primarily, who move through the region into sex work and sex industries in the Caribbean and other places. And then, out from the Caribbean to different parts of the world. And my research has taken me into questions about how we understand these migrations, how do we understand the sex industries, the kind of work that women engaged with, because this idea of human trafficking generally refers to, migration and employment under forced conditions. So, but it's very, very broad. So I've done quite a bit of research, both within the Caribbean, but also more globally, and worked with organizations and academics and scholars on this subject, most recently with Amnesty International on the project they were doing on Venezuelan refugee women in Trinidad, who are in the sex industry there, and trying to figure out what was happening there. But in terms of what some of the key things that have come up in my research over the years, first of all, that the women's migrations into the sex industries are mostly and primarily voluntary, right? So this idea of them being forced, it has been troubled and problematized and really almost debunked. We found this
I found this first in my research in Curacao, from women coming from the Dominican Republic and Colombia primarily to work in Curacao, that it was on a voluntary basis. And so this question of trafficking didn't seem to apply. And since doing that research, I've been, wanting to look at the way in which structure and agency actually conditions women's migrations into this and work in the sex trade. So women are mostly migrating voluntarily out of their need to, make a livelihood, their desire to, improve their lives, look after their children, and so forth. A factor that I found was really important in the Caribbean and globally as well, but I first found this in the Caribbean, was that ideas about race and ethnicity and nationality are critical in determining who actually participates in the sex trade as migrant women. And this is something that I have continued to pursue, and looking at the ways in which race and ethnicity particularly configure migrant women's participation in the sex trade. And it's complicated, but it's tied in, of course, with notions about white supremacy and particular ideas about the desirability of a racialized category, right? And racialized women and racialized, sexualized, exoticized women. Part of that also led me to conclude that we cannot understand women's migration into sex work or the sex trade out of this idea of extreme poverty or desperation, but that race and ethnicity and nationality are crucial in trying to understand their movements around the world and their participation in the sex trade. And thirdly, the research over the years has led to the conclusion that anti-trafficking policies, particularly those led by the US and of which many countries, particularly in the Caribbean, but also in Latin America, are under pressure from, harms the women's mobility in very serious ways. And I've been writing about that for many, many years. It harms their ability to earn a livelihood. It targets them as victims, often leads to deportations, detentions, to greater surveillance of the sex trade, making it more difficult for women, men, and trans to also earn through sexual labor. It enhances anti-prostitution ideologies, laws, and policies, criminalizes the sex trade in many ways, and does not necessarily support alternative, sustainable and viable alternatives for working people, right? So anti-trafficking policies are really, really narrow and don't actually really propose any substantial alternatives for people, but just calls for a closing down of the sex trade particularly. One of the concerns that I've had more recently was about the way in which, of course, the COVID pandemic has exacerbated the number of people who are entering into informal sector work. And of course, sex work is one area that we need to pay attention to. And I started thinking about that at the start of the pandemic, but haven't really examined it as to what has continued on. But perhaps you can discuss and talk a little bit about the implications of the pandemic on migrations in the region. So I'm just going to leave it here and turn it over to Lucilla. Thank you. Kamala. Lucilla? Yes. Hola. Bueno, sí, coincido con Kamala, igual les podemos discutir, pensar cómo la pandemia de coronavirus y los distintos aislamientos afectaron la migración, el movimiento de personas y los lugares donde los migrantes pueden también trabajar e insertarse. Yo me encuentro trabajando hace 3 años aproximadamente en un proyecto que se llama Estrategia
socioambientales para fortalecer la resiliencia de mujeres trabajadoras migrantes en el área Reconquista en Buenos Aires. Específicamente, el trabajo está vinculado con el cambio climático, el género y la migración, pero a nivel local, ¿sí? Tratar de ver cómo impacta lo global en lo local, cómo impacta el cambio climático a nivel local, ¿sí? Esta investigación que venimos realizando es una investigación interdisciplinaria. No solo trabajamos investigadores de las ciencias sociales, sino también arquitectos, biólogos, ingenieros, y es una investigación, acción participativa, ¿sí? Entendemos que hay una coproducción del conocimiento con aquellas mujeres migrantes que se encuentran en la vera del área Reconquista de San Martín. El área Reconquista es una zona de las más contaminadas de Argentina. El río Reconquista es el segundo más contaminado de Argentina, y específicamente este lugar, en este lugar, en esta zona donde trabajamos, se encuentra el basural o el vertedero a cielo abierto más grande de Argentina. Es decir, que todos los residuos y toda la basura de la capital federal y de Buenos Aires va hacia esta zona, y la gente convive en condiciones muy complejas socioambientales, ¿sí? Lo interesante es que se produce, hay una hipótesis que manejamos en el proyecto, que se produce una doble vulnerabilidad ambiental, ya que muchas de las mujeres que migran hacia Argentina, y muchas de las personas que migran hacia Argentina de Paraguay y de Bolivia, también lo realizan por algún tipo de expulsión territorial de lo rural a lo urbano, vinculado con el cambio climático, ¿sí? ¿Cómo se vincula esto con el cambio climático? Sobre todo por el sistema productivo, ¿sí? Trabajamos con los conceptos de antropoceno y de capitoloceno, ¿no? Como para ver cómo el sistema de sojización y ganadería extensiva de nuestros países del Cono Sur expulsan a población rural hacia directamente las zonas urbanas, y muchas de estas poblaciones de Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina pasan directamente hacia Buenos Aires, de sus territorios donde se ha planteado soja o ganadería, y se quedan sin la posibilidad de cultivar su propia tierra, y van directamente hacia Buenos Aires a zonas también muy vulneradas socioambientalmente, como es el área Reconquista en la vera del río Reconquista, ¿sí? Que como les decía, la mayoría de las personas en esta zona trabaja con la basura, ¿sí? Vive también de la basura, y este proyecto de investigación-acción que venimos realizando hace varios años, la idea no es solo realizar una investigación sobre las mujeres y cómo el género y el cambio climático se encuentran vinculados, sino que también dejar y tratar de trabajar con algún tipo de transformación, ¿sí? En el territorio, a través de distintos objetivos que nos hemos propuesto, y que creemos que varios de ellos los hemos logrado. Obviamente con esta idea de coproducción del conocimiento que les decíamos, trabajamos con las demandas de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales. Son las mujeres las que, por ejemplo, en el caso de un diplomado que armamos, deciden qué es lo que quieren estudiar, ¿sí? Qué es lo que les interesa. Trabajamos con cuestiones interseccionales, ¿sí? Donde también, como decía Kamala y también Kristen, vinculamos el género, la etnia, la procedencia migratoria, ¿sí? La clase social también, porque es toda población que se encuentra en lugares muy, muy pobres y muy desfavorecidos de Argentina, y que vive esta doble vulnerabilidad climática o como efectos del cambio climático, ¿no?
Lo interesante es que una de las preguntas principales de nuestro proyecto es cómo entender o cómo generar indicadores que nos permitan ver el impacto del cambio climático a nivel local y a nivel de la vida de estas mujeres, ¿no? Cómo trabajar a nivel local el impacto del cambio climático. En este sentido, a partir de más o menos 120 entrevistas, más de 200 observaciones de campo, es un equipo muy grande, los principales elementos a través de las cuales las mujeres veían o ven la afectación del cambio climático en sus vidas o de lo ambiental, nos gusta decir a nosotros, ¿no? de los procesos de degradación ambiental que viven las grandes urbes, pero que también viven las ruralidades en esta migración, están vinculadas por un lado a la salud, ¿no? La mayoría de las mujeres hacen referencia a problemas de salud de sus hijos o de ellas mismas, problemas de piel, problemas respiratorios, por otro lado, a cuestiones vinculadas con la soberanía alimentaria, que es otro de los temas que también estamos trabajando en territorio, cómo acceder a la alimentación digna en estos territorios donde muchas personas viven y comen de la basura, ¿no? Cómo también modificar la mirada dominante respecto a la basura, ya que hay muchas cooperativas en el territorio de reciclaje, y por ahí para los ambientalistas la basura es algo negativo, pero para las personas que viven y reciclan, la basura es su forma, su medio de vida también, ¿no? Y un tercer elemento lo llamamos cuidado del entorno, ¿no? Como las mujeres son las que cuidan los barrios, le decimos nosotros, en relación a lo ambiental también, ¿no? Y en esto el género está muy fuerte porque se mete también en esta tríada de género, cambio climático y migración, los estudios sobre cuidados, ¿no? Son las mujeres las que cuidan de los niños, las que realizan trabajos comunitarios, las mujeres migrantes, ¿no? Realizan trabajos comunitarios en comedores. Esto se evidenció también en la pandemia. Muchas de las personas pudieron comer gracias al cuidado comunitario de las mujeres, un cuidado comunitario del entorno también, ¿sí? Y también para traer saberes por ahí ancestrales, ¿no? Y intentar remediar alguna de las cuestiones vinculadas al deterioro ambiental, son las mujeres las que traen desde sus lugares de origen, ¿no? Especialmente Paraguay y Bolivia, aquellos saberes vinculados a lo medicinal, ¿sí? Y muchas veces es a través de plantas, de remedios caseros, que tratan determinadas dolencias, ¿sí? En ese sentido estuvimos trabajando con las mujeres en un libro, que después si quieren se los puedo compartir, de donde ellas escribieron los propios relatos de sus países de origen vinculados a distintas plantas que se utilizaban como remedios, ¿sí? Que muchas las tienen en sus casas, ¿no? Y la idea es poder transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones que no están en ese lugar de origen, pero que pueden utilizar estas plantas para realizar algún tipo de remediación. En ese sentido, la participación de las mujeres migrantes en estos entornos es fundamental, tanto en las redes de participación vinculadas a lo ambiental, como vinculadas a los cuidados, como vinculados al entorno, como vinculados también transnacionalmente a sus países de origen a partir de estos saberes, ¿sí? Thank you, Lucila. We had some problems with the translation initially. Francisco's mic was, he was experiencing some problems with his mic, but we're able to hear Maria's translation quite clearly. Thank you, Maria.
Haroldo. Haroldo, you need to turn on your sound. I'm sorry. Okay. As you probably has noticed, my English is terrible. So I will speak Spanish slowly and as clear as a Cuban can do it. Okay. Ante que todo, gracias por esta tremenda oportunidad de compartir con ustedes, que espero que pueda ser más intensa desde enero en adelante, en este año 2022, que todos esperamos que sea más promisorio que estamos dejando detrás. Yo dirijo un instituto de investigaciones en una de las regiones más fronterizas que he conocido jamás, el norte grande chileno, específicamente en la ciudad de Iquique, una ciudad que en algún momento fue peruana y que actualmente es chilena, y donde hay una permanente interacción de bolivianos, peruanos, chilenos, más luego las nuevas migraciones que llegan, a veces con condiciones críticas, terribles, que todos hemos conocido por la prensa en los últimos días. Y esto hace que, por supuesto, el tema el eje de las investigaciones del Instituto de Estudios Internacionales que yo dirijo es fronteras. Pero no frontera como límite, eso sería desfasado y aburrido. No, es frontera como territorio. Y por supuesto, donde la migración las movilidades humanas tienen un rol fundamental, constitutivo. Y aunque las fronteras son regularmente controladas por hombres, son dinamizadas por mujeres. Las fronteras son cada vez más un tema de mujeres, en términos de quienes se mueven, quienes dinamizan la frontera con sus intercambios, con sus relaciones, son básicamente mujeres. Y entonces eso, por supuesto, nos coloca a nosotros siempre en un tema, frente a estos temas, como temas ineludibles de las investigaciones que realizamos. Donde hay, le decía, el componente de frontera es clave, lo cual no quiere decir que solo se trabaje de frontera, también hay otras investigaciones que tienen que ver con cuestiones de la espiritualidad, por ejemplo, religión y cultura. Otras tienen que ver con el problema de los tránsitos económicos, la economía política de la frontera. O sea, hay diferentes, pero las mujeres siempre están presentes y las migraciones siempre están presentes, perdón. Y en particular hay todo un área de estudio sobre migraciones. Ahora, la relación entre frontera y migraciones es obvia, o por lo menos es aparentemente obvia. Por un lado, casi siempre un migrante o una migrante cruzan una frontera. Y muchas veces, regularmente, cargan consigo la frontera todo el tiempo. O sea, el migrante en sí es una frontera que se mueve de alguna manera. Sin embargo, hay muy pocos estudios que aborden específicamente qué sucede con las fronteras. Perdón, qué sucede sí con las fronteras o con los migrantes en regiones de frontera. ¿Sí? ¿Cómo se produce un tipo de migración específica en la frontera que tiende a remodelar territorialmente estos espacios? Entonces, hay presencia de estos estudios, por ejemplo, en la frontera México-Estados Unidos. Evidentemente, quizás la región que ha inspirado buena parte, para bien y para mal, buena parte de los estudios sobre el tema en América Latina, pero en América Latina son escasos los estudios de esta naturaleza. Yo quiero, por tanto, en esta dirección, compartir con ustedes algunas ideas heurísticas, que creo que era a lo que nos invitaba Paxi, o sea, de alguna manera algunas incitaciones heurísticas sobre el tema. Yo creo que en toda frontera hay al menos 3 tipos de migrantes, y digo migrantes entre comillas. O sea, hay 3 tipos de personas que se van a mover
y cruzando la frontera. Está, por ejemplo, lo que llamamos el migrante de paso. O sea, eso es típico de toda frontera. Es la persona que pasa la frontera, pero que tiene otro destino. Esa persona va a cruzar y, aunque puede permanecer un tiempo en la frontera, ahorrando algunos recursos para seguir camino hacia el destino que apetece, y por supuesto tiene un efecto en términos, digamos, de controles, de militarización, etcétera. Por lo general, para este migrante de paso, el territorio de frontera es un no lugar. Es como para nosotros un aeropuerto. Es el lugar que queremos dejar detrás cuanto antes. Y esa es la lógica de estos migrantes. Luego hay lo opuesto. Está el migrante asentado, que es propiamente el migrante. Esta es la persona que va por algún motivo a vivir en una parte de la frontera, regularmente cruza la otra, regularmente tiene dos nacionalidades y las usa convenientemente, así como con otros conocimientos del desenvolvimiento transfronterizo para moverse en una u otra dirección y aprovechar ventajas desde una posición o desde otra. Este es un elemento importante, por ejemplo, en términos identitarios. O sea, es el embrión de la conformación de una cultura híbrida, de una hibridación cultural en las regiones de frontera. Y es muy interesante. Ahora, realmente en fronteras, posiblemente el componente principal de lo que llamamos migración no es exactamente migración en términos técnicos. Es la gran cantidad de personas que se van a mover temporalmente en una o en otra dirección. A veces por periodos de tiempo muy breves, a veces solamente para efectuar compras, pero que son vitales tanto para la sociología de estas migraciones, de estas regiones, como para la economía política de estas regiones. ¿Voy demasiado rápido o voy a buena velocidad? Pregunto. No voy muy rápido. No. Bueno. You're Entonces, translating well, so I think it's... ok. Bueno, estas personas, por ejemplo, son las personas que trabajan en un lugar y en el otro. De un lugar van a trabajar al otro. Regularmente van de la parte más pobre de la franja fronteriza a la parte más rica de la franja fronteriza. Pueden estar una semana. A veces hacen el viaje en el día y van y vienen todos los días. Son commuter workers y lo van a hacer con frecuencia. O van a consumir servicios o a comprar mercancías aprovechando el diferencial de precios que siempre anima toda frontera. Pero estamos hablando de una masa de población numerosa y que es vital, por ejemplo, en el paisaje local. O sea, el paisaje fronterizo se nutre principalmente de este tipo de migrantes y también la anudación de vínculos transfronterizos, la transfrontericidad, entendiéndolo como aquellas relaciones societales y políticas que trascienden el límite, son regularmente anudados por estas personas. Y aquí se plantea entonces una dinámica de movilidad humana sumamente compleja. Regularmente, el primer migrante que mencionaba, el migrante de paso, va en una sola dirección, de la parte más pobre a la parte menos pobre. Regularmente, el migrante asentado lo hace en la parte menos pobre de la frontera, aunque también pueden usar la parte más pobre, sobre todo para retirados, jubilados, que reciben una pensión que les es mucho más redituable si la gastan en la parte más pobre de la frontera, porque los precios son regularmente más bajos. Pero el migrante temporal, ese que se mueve en una u otra dirección permanentemente, ese ocurre en ambas direcciones. Lo que pasa es que busca cosas diferentes según la dinámica que se expresa. Regularmente, el que va de la parte menos pobre a la parte más pobre busca empleo. El que va de la parte más pobre de la parte menos pobre a la parte más pobre busca consumo, busca espacios lúdicos,
también. En la frontera, esto es muy interesante, la parte más divertida son regularmente las partes más pobres, porque son las partes más permisivas. Entonces la gente va, ustedes lo ven en San Diego y Tijuana. O sea, cómo los norteamericanos cruzan masivamente a Tijuana a divertirse en esa avenida Revolución, donde encuentran desde los burritos que pintan como si fueran cebras y se toman fotos, algo bien, bien cándido, hasta verdaderos tugurios de pornografía infantil, de drogas, etc. O sea, van a usar toda esa franja de permisividad que ocurre en las zonas más pobres de la frontera. Y también cambia el género. Esto es interesante, este tipo de persona que lo hace. Regularmente la persona que va de la parte menos pobre, de la parte más pobre a la parte menos pobre a buscar empleo es un hombre joven. Regularmente la persona que va de la parte más pobre, de la parte menos pobre, perdón, a la parte más pobre a comprar bienes y servicios es una mujer. Entonces hay una movilidad interesante en cómo esto se va configurando, que les repito, es un tema que debemos investigar más sostenidamente. Yo creo que aquí hay al menos 3 temas que son vitales para futuras investigaciones y que podemos entrar en discusión. Una es, ¿cuál es el rol de estos migrantes? Llamémoslo a todos migrantes. ¿Cuál es el rol de estos migrantes en la coherencia estructurada de la economía política fronteriza? Es decir, cómo ellos se insertan y cómo contribuyen a los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo en las economías transfronterizas y en la espacialidad transfronteriza en su conjunto. Ese es un tema crucial. En muchos lugares, les repito, esto es vital. O sea, en la frontera México-Estados Unidos, esto es claramente vital en el funcionamiento de la frontera como espacio transfronterizo. Otra cuestión todavía menos conocida, menos estudiada, pero que es muy interesante, es la cuestión identitaria. Es decir, cómo esta proximidad puede generar identificaciones locales transfronterizas. Y esto es interesante. Entendiendo, por supuesto, como identidades una autopercepción relacional que guía la acción pública, ¿no? Si la vemos de esa manera, entonces podemos asumir que efectivamente estos movimientos de personas y esta puesta en contacto de masas de personas diferentes van a generar una hibridación y la compartición de un conjunto de valores y de elementos culturales. Pero también puede pasar lo opuesto, porque no olviden ustedes que esto ocurre en contraposición a otras identidades y a otras identificaciones. Por ejemplo, la identidad nacionalista. Y muchas veces, en la misma medida en que las identidades locales son relacionales, entonces la cercanía puede generar más que una compartición, una distancia. La experiencia que se acaba de vivir en Iquique con los migrantes, por ejemplo, venezolanos, es un ejemplo de esto último. Y en tercer lugar, creo que otro aspecto importante es el problema de las territorialidades, cómo maduran las territorialidades, es decir, la acción de construcción del territorio desde acciones deliberadas y sobre todo las escalas. O sea, ¿en qué medida la manera como las regiones adquieren una escala específica en el ámbito económico, global, local o internacional, sencillamente, van a influir en el comportamiento de estos flujos migratorios? Ahí están 3 puntos que me parece que son importantes, ¿no? Y que pueden servir de hilo para conversar sobre el tema. Hasta aquí llego. Gracias. Thank you very much, Aroldo. Again, apologies for the problems with the translation that we experienced with Francisco's mic. I have a question for each of you, but I would defer to you, the panelists, if anybody wants to start with observations or questions.
Okay, maybe I'll start with my questions for each of you then. Kristen, I'm curious as to how you carry your theme of movement in your writing, which, I mean, yeah, ideas can suggest movement, but it's very different from the actual physical performance that we expect with movement. How do you bridge that gap between the more formal process of writing and the theme of movement you're trying to convey? Kamala, so I'll just ask everybody my question. Kamala, what are the implications of being misrepresented for a woman who is viewed as being trafficked when she's exercising agency in both moving across borders and exercising her trade? Lucilla, can you tell us some more about the forms that climate migration takes? Do you see what evidence of movements, either within borders or across borders, have you seen in your work that you can attribute as a response to climate migration, to climate change and its consequences? And Aroldo, your imagery of people, immigrants moving across borders, taking some of the borders with them, taking the border with them, I found intriguing, and I would like a little elaboration on the ways in which you see this happening and, what you mean. Oh, sorry. Aroldo mentioned that as immigrants moved across borders, they took the borders with them. And I think he's kind of interrupting the notion of the border as a static concept. And I just wanted him to elaborate more on that. Thank you. Oh, I just wanted to observe before you start that I found it fascinating, because I didn't know this at first, that you all center women, and gender in your work, which I hadn't really picked up on before this. Yeah, that's a really interesting observation. I hope that it speaks to like where the field is, that like this, just as like borders are binaries that we hope to disarticulate, so is gender, I think. But to answer your question, Patsy, about how I convey movement in my writing, this is something that I spend an enormous amount of time thinking about and trying to convey. I take a lot of inspiration from people who write in dance and performance studies, because the writing tends to be more embodied. And one thing that I try to do is to write a lot about kinesthesia, like my own awareness of my body, of the ways that feels to be in places. And one thing that kind of comes up, or takes a really central role really in my project, is the experience of feeling haunted. And I draw very much on the work of Avery Gordon in this area, who I think has really led like the thinking on what it means to be haunted. But the ways that I'm taking it up is to think about kind of those moments that are sort of hard to articulate. So like sometimes I sit and I think about these sites of death, or these like really tragic moments that are a part of the sites of migrant origin or the sites of migrant transit that I'm thinking about. And I feel things in my body. I may feel a chill, or like that kind of sensation of like a cold drip down your spine. And so I make those sort of refrains in my writing to go back to this is an exercise of embodiment. Writing is embodied. As much as it becomes this very cerebral activity, it actually is the body, typing and writing. I've shared with you, Patsy, before about how I do a lot of like graphic organizing in my writing, and have these like big maps with like pins and thread and paper of different colors. And I remember those practices in my writing as I put things together. So it isn't just about the experience of, moving from, your old home to your new home when we're talking about migration. Like it is
the body walking, or the body jumping on the train, or the body in community, the body sharing food, these sorts of practices that are there. And so I try to remember my own body as I put those onto paper. Thank you. Before we go on to Kamala, I just want to encourage you, our audience, to write your comments and questions in the Q&A function, and you can do this at any time. Thank you, Kamala. Thank you. Thank you. That's really inspiring, Kristen. I hope I get to hear a bit more about your work. That's fascinating. And thank you, everybody else. From what I could get from your presentations, the translation was a little uneven, so forgive me. I was just thinking also, apart from gender being central to our discussions on migrations and the border, I think most of us also brought up issues of ethnicity and nationality as being critical in our thinking. So I think, which I know, Patsy, you're taking up much more in your conference coming up next month, which I think is really important as well. So coming back to this idea of the trafficked victim, right? And your question then of the implications being misrepresented as a trafficked woman or a trafficked victim. It carries all kinds of implications. One, first of all, in which we're looking at, and particularly is also coming up in this new book that I'm putting together with Helena Shih, is that women are tending to be more scrutinized now at the border because they are being considered to be trafficked, right? Women coming in and moving around. And the attachment of this narrative of trafficked victim with women moving around also leads to, a heightened scrutiny at the border itself, right? So intense examinations of what a woman might have in her suitcase, for example, or what she's coming in with and how much money she has and who her contacts are and so forth. So being detained at the border, but also messages of women to stay home, right? And anti-trafficking, because women are being misrepresented as being, victimized through this process of migration, are a lot of the anti-trafficking messages are implicitly that women should not be mobile, should stay home. And we're seeing that actually very explicitly, for example, from Europe to Africa, and Nigerian and Ghanaian women moving around, and those kind of messages coming out. But it's happening around the world, including within our region. There are other things, such as if the women who are considered to be trafficked or seen to be trafficked, if they has led to a greater raids on brothels and sex work sites where women are or people are conducting sex work, in an attempt to rescue the trafficked victim, right? And through those kind of rescue processes by either immigration or the police of a particular country, invariably it's the migrants who are picked up in those kind of rescue operations. Even though anti-trafficking policies say that they're doing this for humanitarian reasons and are aiming to give the women some protection, invariably, and in most cases, those who are rescued from sex work in this way are detained for considerable periods of time and mostly deported. And so they are sent away from where they have been working and deprived of their livelihood in many ways. And with that also carries, of course, a stigma of being a deportee when you're sent back home. Likewise, this notion of being a trafficked victim stigmatizes the sex trade itself, because the sex trade is then seen as a negative place
to be employed or to live or to work. And the women carry both this, stigma of then being this sex worker, but possibly also as somebody who has been harmed in ways through trafficking. So the representation of sex workers as trafficked victims, and particularly migrant sex workers as trafficked victims, carries a lot of negative implications for women and ways in which they can, fend for themselves, look after their families, and move around the world as many of us wish to do. I mean, why is it that some people are being more scrutinized at the border and being really pushed to stay home? So those are some of the implications we're seeing. We're also seeing that these are highly racialized processes as well. So who's considered to be the traffic victim often lands on the brown and the black migrant woman around the world in different ways. So this is also something that Lena, our book is looking at, the way in which racialization plays a role through these anti-trafficking discourses and the implications for particularly working women around the world. Mm-hmm. Thank you, Kamala. Lucila? A ver si ahora sí se escucha la traducción, porque creo que por ahí formaba parte de la primera pérdida de mi exposición, que donde yo estaba hablando un poco, primero hay varios estudios, creo que también lo del género, y estaba pensando en lo que decía Kamala sobre la habitualidad en el discurso y muchas veces en los estudios sobre migraciones de victimizar a los migrantes y a las migrantas, mostrar como la parte más, o revictimizar en el caso que decía Kamala, como esta doble victimización. Y en los estudios sobre migración y cambio climático se ha demostrado que son las mujeres, generalmente las mujeres y las niñas, sobre las cuales hay un mayor impacto al cambio climático. En el caso de América del Sur, sobre todo Argentina y Bolivia y Paraguay, que son los países donde mayormente nos estamos concentrando por el tipo de migración que viene hacia Argentina, que es de esos países, la idea de cambio climático nosotros la vinculamos con el sistema productivo directamente, ¿no? Esto que yo decía al principio de mi exposición en español sin poder traducir, el antropoceno o el capitoloceno, estos conceptos que ahora están tan en boga o tan de moda también en la academia, que tiene que ver con cómo las personas vivimos y reproducimos el sistema productivo, y dentro de esta reproducción del sistema productivo está la destrucción de muchos otros ecosistemas, que en un punto es lo que se traduce como cambio climático por las ciencias duras, ¿no? Estas expulsiones de población se dan mayormente en los espacios rurales, ¿sí? Tiene que ver con grandes inundaciones o grandes sequías, producto del sistema agroexportador de los países del Cono Sur, específicamente la sojización, ¿sí? La plantación de soja que destruye el ecosistema de las comunidades rurales, y la ganadería extensiva, ¿no? Son países, toda América del Sur, que viven de la economía sojera y ganadera, y eso hace que mucha población, por inundaciones o por falta de trabajo por la compra de las tierras, en estos casos, se traslade a las grandes ciudades. En el caso de Argentina, en la ciudad específicamente de Buenos Aires, donde nosotros hacemos este trabajo específico de investigación, acción, se reproduce esto que yo decía también al principio, esta doble problemática ambiental, porque también arriban a territorios que están ambientalmente muy degradados, y donde también el cambio climático, con un aumento de la temperatura,
con las empresas y las industrias que también por el sistema productivo desechan sus basuras en el río, y ese río es el mismo que las personas luego, en muchos casos, consumen el agua o se bañan con ese agua, o generan también nuevamente inundaciones, ¿no? Porque uno de los problemas principales de este área son las inundaciones, y sobre todo no hay acceso a servicios dignos, ¿no? Muchas personas no tienen acceso al agua, ni tienen acceso al saneamiento, ni tienen acceso bueno, ni que hablar a cuestiones más específicas, ¿no? Pero, y esto también en la pandemia de coronavirus, sobre todo en el aislamiento social y obligatorio que se dio en Argentina, se vio cómo, además de afectar específicamente a las mujeres, en muchos casos jóvenes, migrantas, generaba determinados problemas por el tipo de medidas de higiene que se necesitaban tener para combatir el coronavirus, como por ejemplo no vivir hacinados en un mismo lugar, o tener agua potable para higienizarse. Son cuestiones con las que también estuvimos, o para cocinar, con las cuales también estuvimos trabajando directamente en nuestra red de organizaciones para bueno, desde aportar barbijos hasta que las propias mujeres los hagan, los produzcan, como una forma también de salida a la crisis económica y social bueno, que también va a dejar la pandemia. Thank you, Lucila. Haroldo. Bueno, interesante pregunta, Paxi. Interesante. Tanto que me obliga a pensar más largamente sobre el tema. ¿Cómo interpretar mejor esta idea de que el migrante carga con la frontera a sus espaldas? Ahora, yo creo que ahí hay un punto que es clave. O sea, toda frontera tiene una cuota de antítesis. Es decir, yo soy chileno porque no soy peruano. Yo soy dominicano porque no soy haitiano. Siempre es así. La más generosa de toda la frontera tiene esa cuota de antítesis. En algunos casos, esta antítesis, esta relación antitética puede convertirse en terrible. O sea, el caso, por ejemplo, de la limpieza étnica que practicó Trujillo en la frontera dominico-haitiana en el año 37. O sea, hay casos que son terribles lo que sucede. Ahora, de cualquier manera, eso establece una función importante de la frontera. Y aquí pienso ahora en términos de Foucault. La frontera es una línea normalizadora. Es decir, todo el factor que pasa de una parte a la otra tiene que ser normalizada, tiene que ser disciplinarizada para hacerla funcional a la reproducción de la parte que lo recibe. Creo que eso queda claro. No es solamente personas, es por ejemplo que la mercancía, que fue toda la vida mercancía que se tramitaba, ahora es contrabando. Los aymaras en la frontera de Chile con Bolivia y básicamente con Bolivia. Los aymaras, que son excelentes comerciantes, yo creo que son los mejores, son los fenicios de la América prehispánica, los aymaras. Sin embargo, esta gente estaba acostumbrada a pasar mercancías, o sea, no tenían ningún tipo. Hoy el mundo aymara queda dividido en fronteras. Y por tanto, la mercancía que siempre pasó consuetudinariamente de una parte a la otra, ahora es contrabando. Porque se le impone una norma nacional al asunto. Y por supuesto tiene que ser reprimida y tiene que ser educada en ese aspecto, disciplinarizada. Y convierte las prácticas sociales en hechos delictivos. Convierte la cultura del otro en folclore. Y convierte al propio trabajador en un alien, en un irregular. Entonces la frontera tiene ese rol. Y yo creo que ese rol de normalización, de disciplinarización es cargada por el migrante en todo el tiempo que se mueve a lo largo de la frontera. De hecho, él es sujeto primordial de ese proceso. Y en este punto yo quiero decir algo. Es muy importante también destacar que
la frontera pierde. O sea, hay una serie de dilemas, de estudios de frontera que se quedaron incrustados ya y que hoy son solamente cuestiones fenoménicas, que no tienen gran importancia. Por ejemplo, la frontera como el dilema contacto-separación. Eso fue muy importante en un momento determinado. Hoy no lo es tanto. Hoy eso es solamente la visión empírica de un problema más complejo. Es cierto que tenemos el muro horrible de Trump en la frontera con México. Horrible. Bueno, todo el mundo está construyendo muros ahora. Yo voy a fundar una fábrica para construir muros y me voy a hacer rico. Todo el mundo quiere construir muros. Geraldo is frozen. Well, he can pick up the discussion when he starts. In the meantime, do any of you have interventions you want to make, questions you want to ask of one another? No, I'm just curious as to whether any of any of the panel, my other co-panelists here, have also been paying attention or thinking about what has been happening. And Harold has come back. Sí, bueno. Yeah, sorry, you disappeared. Sí. So we were going to do something else. Go ahead. Creo que sí, que si no es un fantasma soy yo. Pero no sé, que no sé en qué parte se interrumpió, no tengo idea en qué momento se interrumpió lo que estaba hablando, pero en pocas palabras, I think he's answered. Sorry. No, que en pocas palabras lo que yo quería decir es que yo creo que también tenemos que asumir el nuevo rol que tiene la frontera como un método, incluso, como un elemento multiplicador del trabajo, creando espacios económicos más irregulares que nunca antes y más heterogéneos que nunca antes en función de la acumulación capitalista neoliberal. Yo creo que esto es un punto clave para entender qué es lo que pasa con este migrante que carga con la frontera, porque realmente carga con esa ventaja comparativa que él le ofrece al capital, como un trabajador desposeído, irregular, etc. Y donde yo decía que esta lógica de la funcionalidad de la frontera en este nuevo espacio o en este nuevo sistema capitalista neoliberal trasciende algunos de los dilemas que se han planteado históricamente con la frontera. Yo le pongo a usted un ejemplo, la relación entre contacto y separación, y que se lleva a veces ahora hacia el muro cierra el contacto o no. No, señores, el muro no cierra el contacto. No, el muro administra el contacto. El muro lanza una señal muy clara de cómo es el contacto, pero los cruces de población en la frontera México-Estados Unidos son tan intensos como nunca antes. Tan intensos como nunca antes. Realmente, por el paso de San Isidro, en Tijuana y San Diego, siguen pasando 50 millones de cruces. Se hacen 50 millones de cruces todos los años, lo cual es realmente impresionante. Entonces, esto quiere decir que el fenómeno de la frontera no se puede explicar simplemente por ese dilema contradictorio, ese giro binario de contacto y separación. No. El asunto es mucho más complejo. Thank you, Geraldo. We only have 15 minutes left. And we have questions. Terminé, gracias. Okay, thank you. Thank you. Kamala, you were making an observation and I'd open it. Maybe, just a couple of things, two things, and perhaps this actually also really comes from what Geraldo was saying. But I'm just curious as to how you might see the changes that have happened under the pandemic at the border. It's been, the border has suddenly become this much more important site for administration, as you're talking about it. But yet, as you say, has it really hampered movement across? I mean, has anybody been, Geraldo, you might be able to talk to that, because I think it's, the borders have been closing and small islands, for example, have been completely closed off under, COVID. But for the Latin America, has it changed much? And we're very curious about that.
Can I just before you and Perhaps you turn on your mic. sorry. Can I before you answer Kamala's question, just also field the two questions that are in the chat so that they're, you know, in case we run out of time? Okay. The first question is from Erica Durante, who is the undergraduate director of undergraduate studies at CLACS. And Erica says, thanks so much for sharing with us your research perspective and questions. You have all devoted in your work a particular attention to migrant women. What is the fraction of your research that you devote to children, both unaccompanied and traveling with mothers and parents, mainly in the context of sexual migrant workers, women migrating from rural areas to urban areas? And what is their role, quote unquote, as migrants, according to the definition given by Aroldo? And Sami Amkir, I hope I'm pronouncing that right. I have heard the speakers talk about imperialism, climate change, and other global forces of capitalism. How have you seen leftist organizing and parties in the region react or not to the needs of migrants and their humanity? So that's a lot on the table, along with Kamala's initial question. Okay. So how about Kristen going first? Thank you. I guess I'll just note quickly about the way that I see, because the US-Mexico border is like the biggest border, I guess, in the work that I do, but I also think a lot about the Mexico and Guatemala border and the borders within Central American countries as well. But one observation I have just from kind of like watching what people are doing from a distance, having been unable to travel myself, is that while there are certainly changes in the ways that things are playing out because of the virus, I'm unconvinced that there are new dynamics. I think that we're just seeing kind of intensifications of the same sort of things going on and on. I did a survey of people who were in detention and wrote a report for an organization called El Refugio that work in Georgia. And what we saw inside detention was that the same history of medical neglect and abuse is happening now like it always did. And so the detention center is a slightly different way of conceptualizing of the border zone. But the story from that research was that things aren't different. The virus just exacerbates the same old ways we've been thinking about confinement and boundaries and bordering and policing and carceral solutions as before. And I can't really speak much to children as migrants. I do some work around like children, especially girls, as sort of like victims of racialized violence within Central America as sort of a flashpoint for organizing against racist policing and things like that. So in that regard, I guess I could, if that's of interest, I could talk about that. But I think that it's really difficult to do work with kids when so much of the work that I do is like interactive because it represents a bunch of problems. But I think it's really important. And just the last thing I'll say about Sam's question about organizing, I don't know that I would call the organizing that I study as like leftist necessarily, but I would say that there's an enormous amount of like service work and particularly quite a lot of like Catholic and religious work that people are doing to administer, like to give services to people who are in transit. So like giving food, giving water, giving legal services, and those kinds of things around like big hubs of transit. And so that's, you know, that's something to look into if you're pursuing, you know, who's doing what in transit regions. Kamala, would you like to take on a question of children? The sound. Yeah. Sure. I'll just briefly, children come up in the kind of research I do as the first instance as the subjects who the women are working for, right, to look after. So it's always that the migrant sex workers are mostly talked about as that they're doing this for their children, for the children's future, for the children to go to school, for the, you know. So in many ways,
sex work in the Caribbean region is tied to the future of children in that way. But the other kind of discussion that comes up, which is fraught with tension, is that a lot of young people who are then classified in UN terms as children because they're all minors, are also engaged in transactional sex and sex work in various ways. And this creates, whole discussions. Although it's not clear that a lot of young people participate as migrant sex workers or, in that sense. So I haven't seen much research on that. So transactional sex is usually from the, local populations and involvement in that way. But that's basically how, the idea of children comes up in the kind of research and work that I've been doing. Yeah. I just want to interject here that quite a bit of the focus of more formal patterns of migration in the Caribbean, especially to the US and North America and Europe, has focused on the plight of children who tend to be left behind and brought up in the care of sometimes relatives, sometimes strangers or neighbors. One psychologist has coined this phrase to describe those children as barrel children because they're reliant on the barrel of goods that their parent is able to put together that comes every few months. So which that has been a serious consideration in how migration, which again features women more than men from the Caribbean, has had an effect on families, an intergenerational effect. And hopefully we can get that discussed more as we continue the activities. Lucila. ¿Puedo decir algo sobre esto? En realidad hay muchos estudios y muchos trabajos sobre la familia transnacional, los cuidados transnacionales, aquellos padres o madres que emigran y sus niños quedan al cuidado de otras personas. Y esto también tiene que ver con una mirada de la sociedad androcéntrica o patriarcal, porque generalmente también recae esa mirada más sobre las mujeres que sobre los hombres que pueden migrar y dejar a sus familias. La mirada está puesta otra vez sobre la mujer y el deber ser de la mujer en la sociedad, ¿no? Y por un lado eso, que no hay tantos estudios que miren sobre cómo los padres migran y dejan a sus familias, pero sí la mirada sobre, y también sobre la idea de familia tradicional, ¿no? O sea, como una única mirada de familia, cuando bueno, puede haber más de una también, ¿no? Respecto a lo que preguntaba Samantha, creo, sobre el trabajo de las organizaciones sociales o de los partidos políticos de izquierda respecto a la migración. En realidad hay mucho trabajo, por lo menos en América del Sur, de organizaciones sociales y movimientos sociales, y mucho trabajo de los propios migrantes y migrantas en luchar por el acceso a sus derechos. De hecho, en el caso de Argentina se han modificado decretos de ley, se han modificado normativa por la propia lucha para los migrantes. Las migrantes salen a las calles, las migrantes salen a las calles. Hay una transformación también, por lo menos en los países que yo trabajo, sobre la mirada del activismo migrante, si se quiere, ¿no? y la propia transformación en la participación. Gracias. Thank you, Lucila. Aroldo, would you like to address the comment about the role of leftist organizations? Sí. Mira, y luego un breve comentario sobre lo que decía Lucila hace un momento. Yo creo, Kamala, efectivamente,
que el COVID, la epidemia del COVID, la pandemia, lo que hizo fue desnudar una serie de problemas que ya existían. Entre ellos, porque yo no creo que se hayan creado esos problemas estaban en un sistema de salud pública deficiente, Estado despreocupado por la cuestión social, y eso estaba. Ahora, yo creo que en términos de frontera, incluso esto llevó a la noción de la biopolítica a un plano realmente criminal y traspasó en América Latina fronteras ideológicas. La actitud que tuvo el gobierno golpista de derecha de Bolivia con respecto a los migrantes bolivianos que querían regresar fue la misma que tuvo el gobierno venezolano de Maduro, de izquierda, con los venezolanos que querían regresar. Es decir, considerarlo textual como proyectiles infecciosos que iban a entrar a desestabilizar el sistema de salud nacional. Ambos casos fue idéntica la reacción, fue una biopolítica cruda. Ahora, yo sí creo que al final vamos a volver, o sea, esto se va a recomponer y vamos a volver a la normalidad, recordando que la normalidad es en sí un caos, pero vamos a volver a la normalidad. Ahora, con respecto a lo que decía Lucila, que me parece muy interesante, yo sí creo, Lucila, que en la izquierda no hay una respuesta fundamental frente al problema de la migración, sobre todo cuando hay fuerte presión migratoria y cuando se discute el problema del poder. Tú puedes desde la izquierda hacer un trabajo en relación con asistencia o apoyo, empoderamiento de migrantes, eso sí, pero cuando tú hablas de proyectos de poder político, el migrante es una pieza muy molesta, porque al fin y al cabo los proyectos de poder político son nacionalistas, son nacionales, y el migrante es un ente extranacional que va a tener un consumo social, etcétera, al cual tú tienes que responder, y el votante tuyo es un votante nacional. Entonces, eso es muy complejo. En Chile pasa eso hoy. Coincidimos. Cada vez que tiene que haber un debate sobre la migración, la gente de la izquierda, donde yo me asumo, temblamos, porque sabemos que esa es una parte en que la derecha tiene el discurso más coherente desde su punto de vista. Esa es la cuestión, como yo lo veo. Coincidimos. Una última cosa es que cuando se logra un cierto piso de derechos, si las personas entienden que esos son sus derechos y luchan por ellos, es distinto que no tenerlos. Eso sí, seas de izquierda, de derecha o del lado que sea, ¿no? Claro. Es muy difícil cuando uno ya incorporó algún derecho, quitárselo. Lo digo porque la regionalización de nuestra región, del Cono Sur, muchas veces sobre los migrantes y migrantas se va y se viene con normativas más o menos restrictivas y se han visto que las personas, una vez adquirido el derecho, luchan por ese derecho, ¿no? Y se unen comunitariamente. Okay, well, we're at the end of our time. I want to thank you all for a very stimulating discussion. And thank our audience for staying and for the questions that they fielded. Thank you to our translators, Francisco and Maria. Apologies for the challenges with the mic. Thank you to Watson, especially Ellen and Alex, for helping us through this. And thank you to Kate at Clark's for putting this together. So look forward to continued conversations in November. Thank you. Thank you. Bye. Bye, everyone. Thank you Look very forward to much. meeting you all. Bye, see Bye-bye. you.